buenas noches, bienvenidos al programa número 39 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada en la pantalla de C5N. Aunque todavía no está dicha la última palabra, falta una segunda vuelta, lo de ayer en Brasil es una tragedia. Nunca en la región, en este periodo democrático, desde que se acabaron las dictaduras, hubo un gobierno fascistoide. Sí hubo gobiernos de derecha, hubo gobiernos de derecha con rasgos autoritarios, hubo gobiernos de derecha con rasgos autoritarios e incluso con episodios represivos. Algunos pueden caracterizar de esa manera al gobierno de Mauricio Macri. Pero en cualquier caso, nunca, ni este gobierno ni ningún otro en la región, con las características fascistoides de Jair Bolsonaro, aunque todavía no está dicha la última palabra. En Brasil, Jair Bolsonaro tiene, entre otras características, es homofóbico, misógino, racista, xenófobo, promueve el uso, la venta libre de armas al estilo de Estados Unidos, que tanto mal le genera a Estados Unidos, y además reivindica a la dictadura, inolvidable cuando votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff, reivindicando el militar que la había torturado. En la región nada hubo parecido a eso, y en medio de este drama elegí para empezar un comentario con un poquito de optimismo. Valoremos que en la Argentina no hubo de 1983 hasta ahora nada parecido, y estoy convencido que por lo menos por mucho tiempo Argentina no soportaría, no toleraría, no generaría nada ni por asomo parecido a Jair Bolsonaro. Sin ir más lejos, recuerden cuando este gobierno quiso impulsar la ley del 2x1 para los represores, masivas movilizaciones hicieron cambiar al gobierno, forzaron a cambiar al gobierno. Ni hablar de la cantidad de conquistas en derechos civiles, en derechos individuales que hubo del 83 a esta parte en este país. Lejísimos, en el polo opuesto a lo que es Jair Bolsonaro. Así que en medio de ese drama, no sé si a modo de consuelo, creo que es más que un consuelo, algo para valorar. En un país que estamos castigados por un montón de otras cosas, fundamentalmente por una crisis económica, valoremos eso. Vamos a analizar con el tema Brasil con dos especialistas invitados. Ya están en el estudio Juan Gabriel Tocatlián y Gabriel Puricelli y José Nathanson. Y entre los tres una guía para entender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en Brasil y su impacto sobre la Argentina. En su habitual desafío económico, Emanuel Álvarez Agis va a desafiar la idea de que tasa mata inflación. La idea esta de que con las tasas exorbitantes que tenemos en el país se puede combatir y derrotar a la inflación, y nos va a dar un consejo a tener en cuenta por muchos de nosotros, por todos los que tenemos tarjeta de crédito. Tengan paciencia y presten atención al consejo de Emanuel. Y ya está aquí en el estudio para entrevistar al senador Esteban Bullrich, el senador del oficialismo que en el 2015 le ganó a Cristina. Le vamos a preguntar a Esteban Bullrich si cree que le ganaría hoy, en las actuales condiciones, a Cristina. Le vamos a preguntar por los aportantes truchos. El Gato estuvo tratando el tema extensamente en el programa. Le vamos a preguntar por Bolsonaro y también le vamos a preguntar por lo que ha generado un terremoto, un cimbronazo en la coalición Cambiemos, que son las declaraciones de Elisa Carrió. Y sobre Elisa Carrió, ahora un breve comentario. Ahí están viendo en la pantalla la República extraviada, o si ustedes quieren, la República descarriada. Seguramente todos están al tanto de la serie de declaraciones muy fuertes que ha generado un cimbronazo en la coalición Cambiemos.
desde el pedido de juicio político al ministro de Justicia hasta decir públicamente que le ha perdido la confianza a Mauricio Macri, hasta plantearle que Macri o elige entre ella o Angelici, y si elige a Angelici va a caer. Ahora, ¿con cuánta seriedad tenemos que tomar? En general, la sociedad, incluso los integrantes de la coalición Cambiemos, ¿con cuánta seriedad hay que tomar las declaraciones de Carrió? Los invito a un repaso. Esto que van a ver ahora es apenas una muestra pequeña de declaraciones históricas de la diputada Elisa Carrió, como para tener una idea de con cuánta seriedad hay que tomar lo que está diciendo ahora. Elisa Carrió, un breve repaso de declaraciones históricas. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. Estoy custodiada por la Policía Federal, la provincial, están todos desesperados porque hay asaltos y toma de rehenes todo alrededor de mi casa. No me fui enojada, simplemente me fui a comer pizza a Los Inmortales. No me fui enojada, me fui a comer pizza. Están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la Cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la Cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia. Nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Con lapsos. Lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapso de las cosas. No busque los dólares, es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme inflación. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, porque si no nos pasa lo de Caballo, va a quedar en 23. La gente no vaya a cambiar, si no nos pasa lo de Caballo. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió, y va a tener que elegir. Y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. Y no puedo dejar de agregar, porque me tocó de cerca, investigué el tema profundamente, Elisa Carrió, que tanto habla sobre la corrupción en general del país, desperdició una de las grandes oportunidades de ir a fondo en el tema de corrupción en Argentina con aquel caso de las cajas del Senado de Estados Unidos, con todo el lavado de dinero hecho a través de el Citibank y los bancos de Moneta, que ella impulsó, es cierto, pero después con su habitual atolondramiento y falta de rigor hizo que esa investigación quedara en la nada. Se me ocurre para terminar este comentario una frase hecha. Y vale esto para el presidente de la Nación. El que se acuesta con chicos, el tango se baila de a dos. Vamos ahora a volver a Brasil con una guía para entender qué es lo que está pasando con dos especialistas y la columna de José. Como presentaba al comienzo Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Itela. Gracias, Juan Gabriel, por venir. Gracias por venir. Y Gabriel Puricelli, del Laboratorio de Políticas Públicas, otro especialista en relaciones internacionales. Gracias, Gabriel. Antes que nada, ¿coinciden con ese toque de optimismo que dije al principio, comparando lo que puede llegar a suceder en Brasil con la Argentina? A ver. Bueno, yo creo que sin duda no vivimos un marco de un gobierno fascistizante como el que amenaza instalarse en Brasil.
con el aditamento de que tenemos un sistema político que con todos los problemas que tiene nos permite tener un parlamento mucho más coherente, donde hay 3 o 4 grupos con los que el presidente tiene que negociar sus leyes y no esta especie de circo romano que es el Parlamento, que es otro de los factores preocupantes que surgen de la elección de ayer, donde el bloque más numeroso es el bloque de diputados del Partido de los Trabajadores, que tiene apenas el 10% de los diputados, y donde hay 25 el principal bloque en el Congreso va a ser el del PT, con solo el 10% de los legisladores, con lo cual gobernar le va a resultar a quien sea, a Bolsonaro o a Haddad, si revierte el resultado. Juan Gabriel, ¿estás de acuerdo con ese toque de optimismo, medio consuelo del comienzo? Como para encontrar algo bueno en medio de este drama. Dentro de nuestro drama, sí, yo estaría muy de acuerdo, no poco de acuerdo. Es decir, Argentina tiene una sociedad que tiene una convicción por la igualdad inédita en América Latina. Y tenemos una sociedad movilizada por los derechos inédita en América Latina en su conjunto. Y por lo tanto tenemos una base sociológica muy diferente a Brasil, muy potente, muy positiva, que sigue siendo una columna vertebral para una buena democracia, con las contradicciones, problemas, dilemas de toda democracia. En segundo lugar, creo que tenemos un sistema de partidos que está debilitado, pero no deteriorado al nivel que está el brasileño, y por lo tanto el juego político todavía permite la resolución y transacción de diferencias para llegar a algún tipo de política, en algunos casos buena, en otros mediocre, pero al fin y al cabo el sistema político sigue funcionando. Y en tercer lugar, yo diría que los argentinos tenemos una cierta capacidad de haber sufrido una serie de crisis económicas recurrentes que nos dan una capacidad de maniobra, a pesar de las crisis, inusitadamente alta en comparación con Brasil. Brasil tuvo 4 años de fuerte deterioro económico del 2014 en adelante, y eso ha creado un cimbronazo en la economía, en la sociedad, en la política brasileña enorme. Entonces, creo que todavía estas 3 combinaciones, la sociológica, la politológica y la experiencia de las crisis, nos dan un lugar, no digo para sentirnos felices, contentos, pero sí para notar las diferencias y valorar lo que tenemos. Se me ocurre que lo más parecido que hubo en Argentina fue Aldo Rico, que llegó a intendente de San Miguel y ahí quedó, y no se vislumbra que nada parecido pueda generarse. No. Los invito a escuchar un análisis, la columna de José, para que después se sume y enriquezcamos la mesa. ¿Les parece? Sí, sí. Muy buenas noches, José. Ahí lo tenemos al señor José Natanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Si te parece, vamos a tratar de resumir en 5 motivos que explican, 5 razones que explican la tremenda, la impactante elección que hizo ayer Jair Bolsonaro, el candidato ultraderecha, que amenaza con ser el próximo presidente de Brasil. Vamos a ir repasando uno por uno 5 motivos que explican el ascenso. El primero, vamos a ver un gráfico que muestra la crisis económica que viene atravesando Brasil desde hace ya varios años. Una crisis que empezó con la economía, que siguió con la sociedad y que se trasladó después a la política. Mirá, 2010 Brasil venía creciendo al 7,5%, este fue el último año de Lula como presidente de Brasil. 2011 ya primer mandato de Dilma Rousseff, Brasil creció todavía bien, 4%, pero fíjate, 2012, 2013, 2014 empezó a reducir su ritmo de crecimiento de una manera muy notable, y 2015, 2016, ya gobierno de Michel Temer, Brasil cayó casi 4% un año y 3,6% el otro. Sí. Ni siquiera PBI per cápita. No, o sea, caída de Producto Bruto total. El per cápita es mayor, obviamente. Efectivamente, la crisis es mayor si uno la pondera per cápita. Es decir, Brasil viene atravesando desde hace muchos años una crisis económica, social también. El desempleo en Brasil está muy por arriba de los 2 puntos, que se trasladó después a la crisis política. En este contexto, Bolsonaro, que es un diputado que ya lleva casi 3 décadas de diputado como diputado federal, logró de todas maneras presentarse como un outsider, como alguien que viene de afuera del sistema político a cambiar la política. Primer motivo. Segundo motivo, Marcelo, el auge del populismo evangélico, el auge de las iglesias pentecostales,
de las iglesias electrónicas. Vamos a ver un gráfico que ayuda a ilustrar cómo fue cambiando la composición religiosa en Brasil. Es recién hasta el 2010 porque no hay censo posterior todavía, pero fíjate, la línea roja son los evangélicos, quienes se declaran evangélicos. Fíjate, era un porcentaje muy poquito de la población, muy bajo de la población, empieza a crecer en los 40, a partir de los 80 crece y hoy está arriba del 20%. Fíjate la línea verde cómo caen paralelamente, los que se definen como católicos. Impactante. Es muy impresionante eso. Si uno siguiera la línea hasta el 2018, seguramente el recorrido sería mayor. Bolsonaro se quedó con buena parte del voto evangélico, que es un voto muy reaccionario, con una campaña muy centrada alrededor de lo que ellos llaman la ideología de género, que engloba desde la lucha a favor de la legalización del aborto, los derechos de las minorías sexuales, los derechos de las mujeres, todo eso ellos le dicen ideología de género. Bolsonaro no es evangelista, pero su mujer es evangelista, él es un católico muy fervoroso y se quedó con una parte importante del voto evangelista que en otras elecciones, todo hay que decirlo, habían manifestado su apoyo al PT. De hecho, José, sí, el día del debate, mientras Haddad debatía con Ciro Gómez, Alckmin y demás, Bolsonaro estaba en un reportaje en un canal evangélico. Sí, efectivamente, dio un reportaje desde el hospital a un canal evangélico. Él se quedó con una parte importante de este evangelismo que tiene, y también me parece que es importante aclarar esto, una penetración popular muy importante. El evangelismo en Brasil llega, digamos, a cimas de favelas a donde solo llegan la policía a veces y el narco, digamos. O sea, es una red que está dispuesta a disputar el poder con estos otros dos dispositivos. Tercer motivo, la inseguridad. Marcelo, Brasil es un país muy inseguro. De las 10 ciudades más inseguras del mundo, 4 están en Brasil, son Natal, Fortaleza, Belém y Victoria. Estos son la cantidad de muertos, está mal el título, pero son la cantidad de homicidios per cápita en Brasil. Fíjate cómo vienen, o cada 100.000 habitantes en realidad, fíjate cómo vienen creciendo en los últimos años. Es decir, Brasil tiene un problema muy grave de inseguridad. De hecho, hay una bancada brasilera, que es la bancada de la Triple B, que apoya a Bolsonaro y en la cual Bolsonaro dice que se va a respaldar. B larga, ¿no? Bala, porque son militares y policías retirados. Bala, Buey, porque son los responsables del agronegocio, los dueños del agronegocio, y Biblia, los evangelistas. Bueno, este es parte del voto así de literal, Bolsonaro. Bala, Buey y Biblia, se definen así, efectivamente. Y si uno revisa el discurso de Bolsonaro, es un discurso al lado del cual uno podría decir casi que Rukauf parece un ayudante de cátedra de Zaffaroni, digamos, ¿no? Es un discurso de un nivel de virulencia en este tema feroz. Cuarto motivo, Marcelo, vamos a ver un mapa de cómo votaron los brasileros ayer, donde se ve muy claramente cómo el PT, que está en este caso simbolizado con color rojo, aguanta en sus bastiones del nordeste. Este es el voto petista duro, que efectivamente aguantó en sus bastiones del nordeste, pero que hizo de todos modos el PT una elección muy lejana en números a la que había hecho históricamente, por lo menos en los últimos 3-4 periodos. Sacó alrededor del 30%, cuando tanto Lula como Dilma habían sacado alrededor del 45%. Es decir, hubo un voto castigo muy fuerte al PT. Sabemos que Dilma no entró, terminó cuarta como candidata a senadora. Eduardo Suplicy no entró como senador en San Pablo después de varios periodos de haber reelegido. Es decir, hubo un voto castigo anti-PT. Y el último motivo que me parece... Igual, además, lo que se ve ahí en gris es la zona más poblada. Lo que se ve en rojo. No, en verde. En verde sí, es el sur, que es la zona más poblada, efectivamente, Marcelo, que es donde ganó Bolsonaro y donde ganaba históricamente la derecha brasilera. Es el sur y el centro del país, todo el corredor que va de San Pablo a Río, pero también está Minas, Porto Alegre, etc. Y el último motivo que me parece muy central también para entenderlo, y se ve muy claramente con el mapa, es que Bolsonaro se quedó con todo el voto histórico de la derecha moderada brasilera. Con todo ese voto histórico se quedó Bolsonaro, una radicalización del voto de derecha que aceptó votar a un candidato que, como vos decías al principio, es fascista no en un sentido metafórico, en un sentido literal, es técnicamente un fascista. Bueno, creo que estos 5 motivos explican, Marcelo, el impactante resultado de la elección brasilera de ayer. Gracias, José. Ven y sumate a la mesa. Con la particularidad de que todo indica, bueno, en caso de que de que se confirme la presidencia de Bolsonaro, de que su política económica va a estar a cargo de un Chicago Boy. Es decir, va a ser un gobierno en lo político de ultraderecha y en lo económico liberal, neoliberal, ¿no? Una mezcla muy rara. Me hace acordar, con las diferencias y no tan grandes, a la dictadura con Martínez de Hoz.
Bueno, la verdad es que es una combinación que existe en pocos lugares hasta que está ofreciendo en este momento Bolsonaro en términos de su radicalidad. Y el planteo es radical, no solo en los aspectos que hacen al contenido más fascista de su política, esos aspectos de misoginia, de discriminación de las minorías, etcétera, sino por la radicalidad del planteo económico. Ha circulado mucho una comparación que yo creo que no es del todo feliz porque no resulta elocuente de Bolsonaro con Trump. En Bolsonaro no hay ninguno de los elementos de proteccionismo y de nacionalismo económico de Trump, sino más bien todo lo contrario, y la radicalidad de su planteo a Bolsonaro en el contexto contemporáneo lo hace prácticamente comparable solo con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y no con ningún otro líder político, incluyendo Trump. Alguien decía en alguna red social en estos días que Trump era un liberal cosmopolita al lado de Bolsonaro, y la verdad que me parece que es una comparación bastante ajustada. Jorge Tayana estuvo en el programa aquí más temprano y dijo que parte de la responsabilidad, por supuesto no todo, pero parte de la responsabilidad hay que buscarla en el origen, en la destitución, el golpe parlamentario de Dilma Rousseff, porque ahí el establishment apostaba a que, limpiado el PT, o por lo menos corrida Dilma Rousseff, iba a surgir un candidato de las filas tradicionales del poder económico, del PMDB, del PSDB. Eso le falló y les creció, dijo él, Frankenstein. ¿Coinciden en eso? Yo diría que sí, que el análisis de Jorge es muy acertado en términos de la fotografía. Pero yo tengo la sensación que el caso de Brasil nos debiera ayudar mucho, en particular al mundo académico, argentino, latinoamericano, a repensar muy bien las categorías de análisis que venimos teniendo en los últimos 15, 20, 30 años. ¿Qué sentido? En varios sentidos. El primero es la instalación de ciertas convenciones que se supone que operan en los sistemas políticos de nuestros países. El caso brasileño es emblemático en ese sentido, porque durante más de 15 años en los debates aparecía como el mérito de tener un sistema que se denomina presidencialismo de coalición, es decir, un presidente electo en voto directo, por supuesto, en un sistema político muy fragmentado. Más de 30 partidos tienen legisladores en la Cámara de Diputados, 20 partidos en el Senado. Entonces, eso llevaba a la transacción y a la moderación y, por lo tanto, a robustecer la institucionalidad. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que eso, quizá en coyunturas de crecimiento económico, de boom económico, de incorporación de nuevos actores sociales, podía dar lugar a un sistema político más o menos operativo. Pero en medio de una crisis, con un partido progresista que a su vez deja de hacer una autocrítica fuerte frente a sus grandes yerros, y con una derecha que a su vez se fragmenta cada vez más, irrumpe de repente alguien que se lleva todo ese voto de rechazo, de repudio, de malestar. Entonces, me parece que tenemos que mirar mucho más los trazados demográficos, históricos, económicos, sociales, para entender este momento de Brasil. Porque si no, nos quedamos todos los días haciendo la misma fotografía. Uy, ganó Trump. Uy, la derecha está ganando en Suecia. Uy, llegó los nazifascistas en Italia. Bueno, pero, digamos, las cosas están ocurriendo en el mundo de la democracia por una serie de déficits, por una serie de dilemas, por una serie de problemas, y porque hay todo un entramado político partidista, económico y social que está siendo desgastado por los partidos que están en el poder. Entonces, a ver, repito, hay que ser durísimo con Bolsonaro. Es una tragedia para Brasil, es una tragedia para América Latina, pero por supuesto que sí. Pero si no entendemos esa trayectoria histórica, vamos a seguir repitiendo sorpresas tras sorpresas. Gabriel, ¿vos pensás que se puede formar en Brasil un frente antifascista como el que se formó en Francia en 2002 contra Le Pen padre, en 2017 contra Le Pen hija, digamos? Y dar vuelta, decís. Claro, en el balotaje, y dar vuelta en el balotaje. La verdad es que hay pocos socios para una
posibilidad como esa. Digamos, justamente la fragmentación del sistema político brasileño hace mucho más difícil la operación. La exclusión de Lionel Jospin en esa elección de segunda vuelta donde se enfrentaron la derecha tradicional con la ultraderecha, la derecha tradicional tenía prácticamente dos líderes con los que tenía que ir a conversar para garantizarse su apoyo, el líder del Partido Comunista y el líder del Partido Socialista, y bastaba con ese acuerdo para presentar un frente único. Hoy, Fernando Haddad, más allá de Ciro Gómez, que ya ha adelantado su apoyo y con quien prácticamente no hace falta una negociación para asegurarse una campaña en común, se encuentra con que en el viejo partido de la socialdemocracia brasileña hay una voz solitaria y hoy muy minoritaria como la del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que se sumaría a una iniciativa de estas características, mientras que la mitad de los candidatos más exitosos en una elección desastrosa para el partido de la socialdemocracia brasileña tuvieron éxito local porque ya desde la primera vuelta estuvieron haciendo campaña para Bolsonaro. Así que ese tipo de conformación del Frente Antifascista en Brasil es muy complicada, por lo menos al nivel de las débiles instituciones partidarias, lo cual no quiere decir que deba haber seguramente un esfuerzo de ingeniería y organización electoral para dar vuelta a votos en montones de lugares y para hacer que se retraiga el abstencionismo, algo que vimos en la segunda vuelta de Dilma en el año 2014. Hubo más de 4 millones de votos en blanco en la primera vuelta, menos de 2 millones de votos en blanco en la segunda vuelta, y fue la segunda vuelta que más le costó ganar al Partido de los Trabajadores. Es decir, existen posibilidades, no es lo más probable, pero es posible dar vuelta el resultado, pero no va a ser por medio de un acuerdo de las cúpulas partidarias porque el sistema político brasileño no lo permite. Una última. Perdóname, sí. Quisiera aclarar esto. En América Latina, entre 1978 y 2017, hubo 47 elecciones con balotaje. Solamente en 12 se revirtió la situación de la primera vuelta. Y en todas ellas la diferencia entre el primero y el segundo no superaba el 6%. Esta diferencia es demasiado abismal. Para remontarla. Y por otro lado, el gran fuerte de una reversión en una segunda vuelta es tener un consenso negativo. Y en este caso el consenso negativo fue contra el PT. No hay un consenso negativo mayoritario contra Bolsonaro. Llamaba la atención cuando se preguntaba a quién no votaría nunca. Eran más las respuestas en contra de los candidatos del PT, del PCD, del PDB que de Bolsonaro. A los dos, Juan Gabriel, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Vamos ahora al tradicional segmento del programa, el desafío económico. ¿La supertasa mata inflación? Gracias. Hoy sí ya lo veo con un libro que el lunes pasado no trajo. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Supertasa mata inflación? Bueno, vamos a desafiar la teoría monetarista tradicional, que dice que cuando vos tenés inflación muy alta, eso es porque el crédito está en una especie de boom, y lo que tenés que hacer es subir la tasa para básicamente matar el crédito al consumo, matar el crédito a la inversión, que baje la demanda y que eso lo que te haga es bajar los precios, ¿sí? En la primera placa hoy vamos a ver la historia corta, estos últimos 3 años, de tasa, inflación y tipo de cambio. Fíjate, la roja es la tasa de interés, allá hacia el final se va al 73%, que es el nivel que cerró el viernes pasado. En la verde tenemos al dólar, que parece haberse preocupado bastante poco de lo que pasaba con la tasa. Tenemos ahí la bajadita, producto del nuevo esquema de bandas hacia el final. Ajá. Y la azul es la inflación, que claramente si la tasa logró bajarla en algún sentido, se ha quedado bastante corta. Vos sabés que en general estos esquemas, cuando se aplican de altas tasas de interés, lo que intentan justamente es desincentivar el consumo y desincentivar la inversión, entendiendo que la inflación puede ser por un exceso de demanda. En general recesión, ¿no? Bajar la inflación vía recesión. En general lo que intentan es bajar la inflación vía recesión. En la segunda placa vamos a ver por qué en estos momentos de supertasa es muy peligroso hacer algo que a alguno le puede haber pasado, que es pagar el mínimo de la tarjeta. Porque de esta manera vamos a ver cómo la supertasa te puede bajar la inflación. Fíjate, acá tenemos un ejemplo muy sencillo. Una persona que cobra 35.000 pesos de bolsillo por mes, ¿sí? Tiene de deuda de tarjeta 14.000
el primer mes le pasa algo y solo puede pagar 2.000. El mínimo. Paga el mínimo de la tarjeta. Debe 14.000, la mitad de su sueldo. Para alguien que hace mucho gasto con tarjeta, esto es razonable. Un mes tiene un imprevisto y paga 2.000. El mes que viene, si la tasa a la que el Banco Central financia a los bancos es del 73%, o sea, los bancos por prestarle al Banco Central se llevan 73%. Por prestarle a una persona te pueden cobrar el 100%. Hoy hay algunas tarjetas que te cobran el 120%, otras tarjetas que te cobran el 80%. Por lo que se conoce como saldo impago. Saldo impago, o sea, la diferencia entre lo que tenías que pagar y el mínimo. El segundo mes, en vez de 14.000, te viene de cuota 26.000, casi 27.000. Suponete que vos tenías cuotas por 14.000, fijo. De acá a los próximos 6 meses sabés que tenés que pagar 14.000 de tarjeta. Suponete que volviste a tener un mal mes y en vez de 2.000 pagaste 6.000, o sea, pagaste más, pero no llegás a cubrir el total. En el tercer mes ya estás debiendo más de tarjeta que de sueldo. Esto por el efecto de la supertasa. Esto es por el efecto de la supertasa, que a ver, ¿cuál es el punto? Cuando vos sos un consumidor, no puedes hacer nada para cubrirte de esto. Ahora, imagínate que en vez del sueldo es el ingreso de una empresa, que son los costos y que esa es la deuda de la empresa. ¿Qué puede hacer la empresa para cubrirse cuando la supertasa hace que su costo financiero suba mucho? Básicamente lo que puede hacer cualquier empresa para subirse, si puede, que es subir los precios. Digamos, durante los 60, 70 y 80 que se plantearon en Argentina programas monetaristas para bajar la inflación, muchos economistas locales empezaron a decir, ojo que en el corto plazo, cuando vos hacés la supertasa, en realidad subís mucho el costo financiero. Entonces eso puede ser inflacionario. Un pensador de Argentina básicamente explicó cuáles son los problemas con estos planes. Y vamos a ver acá 2 placas que básicamente resumen su pensamiento. Y te voy a decir al final quién es, pero primero te quiero preguntar si compartís. Fíjate, las políticas de estabilización de este tipo, cuando se aplican en economías con inflación persistente, como Argentina, tienen efectos estanflacionarios. Esto quiere decir inflación más recesión, ¿sí? La restricción monetaria tiene fuertes efectos en el corto plazo, que es una caída del producto y que se acelere la inflación, y ese efecto estanflacionario observado en el corto plazo de planes monetaristas de estabilización reducen la aceptabilidad social de este tipo de programas. ¿Qué nos dice este pensador? Cuando vos haces un apretón de tasa, como en el corto plazo no solo te cae el producto, sino que además generás estancamiento, en general la aceptabilidad política de esos programas es baja. Conflicto social. Voy a la siguiente placa donde terminamos de resumir este pensamiento. Fíjate, el gobierno enfrenta entonces fuertes presiones contra esa política contractiva y en general debe abandonarla antes. Digamos, ese es el problema de la conflictividad. Sí, no es el caso de Macri, ¿no? Que tosudamente persiste y persiste. Bueno, la supertasa lleva nada más que una semana y media. A eso hay que decirlo. El sendero hacia un estado económico no inflacionario requiere una distribución del ingreso en contra de los asalariados. Este es un punto importante. Cuando vos pones una supertasa, en principio ganan los bancos. Y recién, como veíamos en el ejemplo de la tarjeta... Es un clásico de Argentina. Que ganen los bancos es un clásico. Exacto. Es casi del mundo, diría. Sí. Pero en el corto plazo ganan los bancos, pierden los trabajadores. Para salir de este dilema, el gobierno debe controlar la tasa de devaluación, los aumentos de servicio como el transporte, la electricidad y el gas, y los salarios nominales. Por sí o por no. General. ¿Suscribís este tipo de programa o no suscribís? Este tipo de razonamiento. Sí, de razonamiento y decir, che, salgamos más con un acuerdo de precios, salarios. Sí. La verdad que yo también suscribo, pero te quiero mostrar de quién es, porque acá no valen argumentos ad hominem. Vamos a ver en la siguiente placa de quién es, este pensamiento. Fíjate, tesis de doctorado presentada por Domingo Felipe Cavallo para la Universidad de Harvard en el año 1977. Vos sabés que en economía... Lo mejor que te puede pasar es que te den un Nobel. Lo segundo mejor que te puede pasar es inventar un efecto económico. Porque los economistas somos un poquito ególatras, entonces cuando inventamos un efecto, ¿qué hacemos? Le ponemos nuestro nombre. Este efecto, que la mayor tasa de interés te genera más inflación, en economía se conoce como el efecto Cavallo-Patman. Porque en conjunto, sin tener contacto el uno con el otro, estos dos economistas coincidieron en descubrir este efecto. Es decir, que la recomendación sería a Duhovne, a Macri, a Marcos Peña, háganle caso a aquel Cavallo. Háganle caso al Cavallo del 77. Suena raro, pero bueno.
Me remito a lo que Vos acabamos de aceptaste ver. sin saber lo que había, quién lo había dicho. Recomendación de hoy, Fracaso. Un libro de Weisbrot donde revisa los planes del Fondo Monetario en Europa, en la región y los regímenes económicos en América Latina hasta el año 2015, que es cuando está publicado este libro. Un muy buen libro, traducido hace muy poquito, recomendación de esta semana. Gracias, Emanuel. Vamos a un breve corte cuando volvamos con el senador Esteban Bullrich. Aportes truchos de campaña, Elisa Carrió, Bolsonaro, tema de educación y algunos más que van apareciendo.